Buenas tardes, bienvenidos al primer encuentro de conversaciones para la educación del siglo XXI de Fundación Caserta. En el capítulo de hoy, llamado ¿Qué entendemos por educación de calidad?, nos acompaña un gran panel conformado por Mario Weiss-Ruth, Ana María Rath, Cristian Cox Donoso y Silvia Eizaguirre. También nos acompaña en las palabras de bienvenida en esta apertura del ciclo Conversaciones para la educación del siglo XXI, Patricia Morales Errázuriz, gerenta general de Filantropía Cortés Solari y Fundación Caserta. Patricia. Muchas gracias, Marisol. Quiero partir dándole la bienvenida a nuestros invitados, Ana María, Silvia, Cristian y Mario, no solo por estar aquí presentes, sino por inaugurar lo que es este ciclo sobre la importancia y qué es lo que entendemos todos por calidad en educación. Ustedes han representado a lo largo de los últimos 20 años, diría, parte esencial del debate educativo del país, un debate que fue largamente postergado, lo conversamos quizás con muchos de ustedes en muchas instancias, y donde muchas veces se privilegió la discusión en torno al acceso y equidad, eh, dejando quizás un poco de lado por lo complejo parte del debate sobre calidad, que es ciertamente fundamental para nosotros desde esta óptica de Caserta. Y hoy día inauguramos desde Filantropía Cortés Solari, a través de nuestra Fundación Caserta, este ciclo, porque este no es un año cualquiera, lo sabemos, es un año fundamental del país, en el cual no solo se redefinen y se conversan y se consensúan las reglas del juego, sino que también esperamos se lleguen a acuerdos mínimos sobre el rol de la educación, y eso obviamente va a determinar también qué entendemos por la calidad, o al menos esos intangibles que debieran acompañar el proceso formativo de nuestros estudiantes de cara al siglo XXI y lo que venga después. Por lo tanto, gracias por estar acá. Les tengo afecto personal a cada uno de ustedes, sobre todo, bueno, a los que más conozco, pero a los que no también. Les tengo mucho reconocimiento profesional. Gracias por ser parte de esta discusión. Les deseo un gran debate, una gran conversación de la mano de Marisol, a quien aprovecho a agradecer una vez más. Así que muy buena discusión y me despido. Muchas gracias. Gracias, Patricia, por esas palabras. Bueno, habíamos adelantado a nuestros invitados de hoy y para presentarlos ya de lleno, quisiera compartir unas líneas con ustedes, entendiendo que la calidad de la educación es un objetivo en sí mismo. La educación es la más alta de las poesías, decía Gabriela Mistral. Y en el prólogo del libro Pasión de Enseñar, que recopila su obra como educadora, Pedro Pablo Seges y Cristian Barken escriben sobre Gabriela Mistral. Hablar hoy de espíritu en educación es casi una obscenidad. La palabra belleza, amor, arte, espíritu parecen haber sido desterradas en la jerga pedagógica hoy en boga. Y dice Gabriela Mistral: durante mis 7 años de profesorado en los Andes hice siempre el aire libre. Mis 7 años de clases bajo un parrón del liceo, mis clases de lectura, de recitación, de historia y geografía. Afronté en los comienzos las burlas, sanas algunas, de mis colegas, y dejé pasar los chistes de las niñas, que hallaban divertida su nueva situación. El mapa en relieve hecho en el suelo era inolvidable para las alumnas. La clase perdía gravedad. Observé que toda composición hecha a base de observaciones directas en paseos era menos lírica, menos falsa, más sencilla y exacta. Observé que las niñas que en clase solo reciben, en el campo y en el huerto dan, preguntan, piensan, se interesan por la tierra toda. Bienvenido, Mario Weiss-Ruth, quien ha sido integrante del Consejo de Alta Dirección Pública de Chile, ratificado por el Senado, fundador del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, también fundador de Educación 2020, actualmente es integrante del Consejo Presidencial para la Modernización del Estado, autor de Educación para el siglo XXI, el desafío latinoamericano, y recién hace algunos días publicó su nuevo libro, Introducción a la Gestión Pública. Bienvenido, Mario. Cristian Cox Donoso es director del Centro de Políticas Comparadas en Educación de la Universidad Diego Portales. Dirigió la unidad de currículum y evaluación del Ministerio de Educación, siendo responsable de la reforma curricular en el periodo 98-2006. Investigador y actor en política educacional, con foco en la formación de profesores, educación ciudadana y currículum, tanto en Chile como en Latinoamérica. Bienvenido, Cristian.
Muchas gracias. Silvia Izaguirre, doctora en filosofía e investigadora del CEP, especializándose en áreas como la filosofía política y educación, con énfasis en educación parvularia y escolar. Ha sido asesora del Ministerio de Educación y miembro del Consejo Asesor Ministerial del Ministerio de Ciencias. Además, columnista semanal de La Tercera. Bienvenida, Silvia. Hola Marisol, gracias por la invitación. Y Ana María Rapp, antropóloga, fundadora de Fundación Reimagina y actualmente directora de Aprendo en Casa. Ana María Rapp ha liderado innovadores programas de impacto social, educativo y de desarrollo con uso de tecnologías. Una iniciativa, entre ellas Ecosystem, de la Oficina Regional de la Universidad de Harvard y la Embajada de Estados Unidos, para obtener evidencia de que el sistema STEM, que promueve el aprendizaje, ¿no?, de la ciencia, la tecnología, la matemática, la ingeniería y el arte, es efectivo para mejorar los aprendizajes, el ambiente, las capacidades y las habilidades de los estudiantes. Así que bueno, comenzamos de lleno ya la conversación de hoy. ¿Qué es educación de calidad? El porqué de la educación de calidad. Y desde ahí me tomé, Mario, la libertad de extraer unas líneas de tu libro de Educación para el siglo XXI, Ajá. que deja en un lenguaje bastante cercano muy clara la urgencia de esta discusión y de acciones y líneas concretas. El millennial, nacido en el 2000, influirá y será influido por el mundo laboral, cultural y valórico o político hasta el 2080. Pero no solo eso. Influirá en sus hijos y nietos, y está demostrado hasta la saciedad que la formación del capital cultural en el hogar es uno de los elementos más decisivos en el desempeño de los estudiantes. Por ende, si este millennial tiene hijos en el 2030, estos a su vez repetirán el ciclo hasta el 2100, en lo bueno y en lo malo, que la herencia cognitiva, cultural y valórica se transmite intergeneracionalmente. Por lo tanto, las decisiones que tomemos hoy en el ámbito de la educación y formación de las personas tendrán un impacto inevitable, al menos a lo largo del siglo XXII. Así que, bueno, me tomo tus palabras, Mario, así que desde ahí te pregunto, ¿por qué dices que sabemos con exactitud lo que significa una educación de calidad, pero hacemos todo lo posible para no impartirla? A ver, sí, cuando digo sabemos con exactitud, digo, bueno, debo decir que la persona que me educó en lo que es calidad en la educación está en este Zoom, y es Cristian. Yo un día fui a su casa, no sé si él se acuerda, a preguntarle de qué se trataba esto, y él me dio realmente una educación de calidad sobre lo que es calidad, y esos temas que él me dio quedaron escritos en mi libro Se acabó el recreo, hace ya más de 10 años, ¿no? Pero mira, yo creo que es más o menos obvio y evidente para todos qué es lo que es la educación de calidad, en el sentido de el conocer, tal como lo dice la UNESCO, y como lo dice la Ley General de Educación, por cierto, que es conocer de las matemáticas y del lenguaje, conocer de las artes y cuidar su propio cuerpo, conocer de aritméticas y matemáticas, en fin, todas las cosas que están dichas en el texto de la UNESCO, ¿no? Y que están bien dichas, por lo demás. Ahora, ese texto todavía no incorporaba lo que son las habilidades del siglo XXI. Nosotros no estamos impartiendo ni siquiera las del siglo XX. Deja tú las del siglo XXI, ¿no? Que prácticamente, salvo escasas escuelas en Chile, no las están impartiendo. Tú me preguntas por qué. ¿Por qué no estamos impartiendo? Mira, yo no quiero sonar demasiado sobreideologizado, pero el sistema es una pinza que atrapó a las escuelas, diseñado en la época de Pinochet, que tiene varios componentes de la pinza. Primero está el apriete de la competencia entre escuelas, por estudiantes, por la subvención por matrícula, ¿no es cierto? Entonces, que yo debo, para sobrevivir, quitarle alumnos a la escuela del frente para que se vengan a la mía. Eso se logra supuestamente en base al CIMSE. Y entonces yo lo que tengo que hacer es orientar mi formación al CIMSE y convertir a todos en una ratita que va practicando CIMSE.
Y la consecuencia de esto es una educación que todos sabemos lo que está pasando. O sea, alumnos que no tienen ninguna capacidad de expresión oral, alumnos a los que no saben ni les interesa trabajar en equipo. Esto, por supuesto, siempre hay las consabidas excepciones, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero en lo grueso son alumnos que no saben expresarse, que no les interesa trabajar en equipo, que esto que aprenden, que aprenden, lo olvidan al día siguiente, ¿no? Y así están en una jaula en que los profesores y los alumnos están en esta jaula de ardillas, que en el fondo está motivada por este esquema de competencia entre escuelas, ¿no es cierto? Además con un CIMSE con consecuencias. Si yo no estoy opuesto a que haya un CIMSE en el sentido de que haya mediciones, medir es bueno, pero es que tiene consecuencias. Tiene consecuencias en los bonos de los profesores, tiene consecuencias en que si baja tu CIMSE pierdes alumnos. Ese tono castigador que tiene el test, ¿no? Que tú lo has expresado otras veces. Tiene consecuencias en que si sigue dando un mal resultado en el CIMSE se cierra la escuela. Entonces, esta es una especie de lápida sobre la escuela en el cual la posibilidad o la idea de, a ver, colegas, innovemos un poco, pongamos un programa de aprendizaje basado en proyectos, es una locura, porque los incentivos no están puestos en esa dirección. Esa para mí es como la explicación primigenia y a la cual yo le agrego una cosita más. A ver. La burocracia del Ministerio de Educación, que es una burocracia letal. Histórica. ¿Ah? ¿Histórica? Histórica, no, esto es de siempre, es ahora, el periodo pasado, el antepasado, en que se creó bien la Agencia de la Calidad, se creó la Superintendencia de Educación, bien también, pero los inspectores del ministerio se quedaron también. Entonces, todos van en distintos días a la escuela, a exigir, a pedir, a solicitar información, la piden 2 y 3 veces, después llega el inspector ministerial y desarma todo. Entonces, esto es una cuestión que además aplasta aún más a estas escuelas. Ahora ya en un ambiente pandemia no quiero ni decir, o sea, ya ahí ya eso es... Ya vamos a ingresar al debate y desmenuzarlo. Yo estoy hablando en la situación normal, ¿no? Sin pandemia. Entonces, en ese sentido, es muy difícil que tengamos escuelas que innoven, alumnos que innoven, que aprendan a trabajar en equipo, que puedan desplegar su empatía con sus colegas, alumnos, con sus pares, con sus profesores. Y lo más terrible, por último, ya no me quiero tomar la palabra, es que en Educación 2020 hemos hecho pruebas con tutorías, redes de tutoría, hemos hecho pruebas con aprendizaje basado en proyectos, y sí se puede, incluso en estas escuelas aplastadas, siempre que consigamos una venia del ministerio para que los inspectores no nos jodan, ¿ah? Ese fue el acuerdo, que en las escuelas que nosotros trabajábamos los inspectores no vinieran a meterse. Y donde ha ocurrido en unas 60, 80 escuelas, los resultados son maravillosos. Pero eso lo dejo para otro momento. Bueno, ya vamos a entrar también en eso de la innovación, Mario. Cristian, escuchando el diagnóstico, bastante desalentador también, ¿no? de Mario, y desde ahí te pregunto, Cristian, ¿cuáles piensas tú que son los conceptos clave que debe tener y debe estar en el corazón de la transformación del sistema educativo cuando hablamos de la calidad, entendiendo la multidimensionalidad del docente como ser? ¿Los que egresan de las carreras de pedagogía están capacitados para esta nueva educación del siglo XXI? Cristian. Bueno, muchas gracias a la Fundación, muchas gracias Marisol por esta posibilidad de conversación en un grupo tan
tan interesante, conocido, feliz de estar aquí. Antes de abordar tu pregunta específica sobre formación de profesores, Sí. voy a complementar lo señalado por Mario, eh, que, que se disciplinó en responder tu pregunta, que asumió de entrada de que tenemos un desastre, ¿ya? No es el caso. Desde mi perspectiva, y voy a tratar de relativizar, ¿ya? A ver, Siempre es posible decir respecto de cualquier sistema escolar, eh, el que es deficitario, ¿ya? La educación siempre tiene que ver con un ideal. eh, Cada generación adulta sueña con algo mejor para sus hijos. Y, y la educación intrínsecamente está entretejida con ese ideal, que funciona a nivel de la familia y funciona a nivel de la sociedad, ¿no? Se aspira, queremos lo mejor para los nuevos. Y, y hay una distancia, por lo tanto, siempre entre ese ideal y lo que ocurre, lo que somos capaces de producir realmente, ¿no? A nivel de instituciones, de práctica y de resultados, ¿no? Entonces, eh, no, es válido, es totalmente válido lo que está describiendo Mario, y al sí, mismo tiempo es totalmente válido lo que voy a poner como contraste, ¿no? Eh, y aquí la mirada histórica siempre es de mucha ayuda, ¿no? De mucha ayuda para calibrar, calibrar los juicios y no ser tan pesimista, ¿no? Eh, Chile tiene hoy día 5 veces más jóvenes en la educación superior que hace un cuarto de siglo, ¿no? Eh, más de 5 veces. Teníamos 200.000 alumnos en la educación superior, o sea, teníamos un sistema escolar y socioeconómico y político capaz de egresar de cuarto medio una proporción de grupo de edad y llevarlo a 4 años más de educación superior, que equivalía a 200.000 alumnos, el grupo total, a inicios de los 90. Bueno, hoy día es 1.200.000. Y eso es una revolución educativa neta. Eh, Después vienen los análisis críticos sobre que ese 1.200.000 está en una institucionalidad muy estratificada y que hay carreras que no llevan a ninguna parte y son pobremente remuneradas, y que, bueno, hay muy buenos análisis que conectan esta desconexión entre educación y, y estructura económica y nuestras capacidades de empleo como una de las fuentes del estallido. sí. Y hay buena evidencia de que es una de las fuentes, sin duda. Frustración al comprobar en la salida de la educación superior esta gigante que tenemos al empleo, eh, una frustración grande a muchos de esta primera generación que alcanza la educación superior. Así es. Y que Mario además describe magistralmente a nivel regional, ¿no? Exactamente. Mm, Y ese es un lado problemático de lo que estoy mm. aludiendo, pero también tiene un lado completamente potente, promisorio, y que nos debe hacer pensar más matizadamente. Eh, no es lo mismo, aunque sea pobre esa educación superior, no es lo mismo, eso lo sabe este cuarteto y está aquí a full, eh, 14 años de educación formal, que, que es lo que Chile es capaz de darle a todo grupo de edad. 2 años en primera infancia y después 12 años de, de crecimiento, se supone, eh, en la educación escolar. 4 años más, a prácticamente 3/4 del grupo de edad. Entonces, ojo, comparado históricamente pasa esto, comparado con Latinoamérica, no les cuento lo que pasa. Eh, eh, no es para aminorar el filo crítico de nada, pero eh, en resultados de aprendizaje, de cobertura, de distancias entre los grupos,
tenemos el sistema más robusto de América Latina, lejos. Y no era así hace 30 años. No era así hace 30 años. Entonces, bueno, sobre formación de profesores. Si quieres te respondo algo, Marisol. Por supuesto. Es un eslabón absolutamente clave, evidentemente. Toda esta construcción enorme que equivale a tener un sistema educativo capaz de alojar y mantener estudiando todo el día por 14 años a todo el grupo de edad, descansa en un grupo profesional capaz de, y que ha elegido vocacionalmente, ha elegido trabajar en el crecimiento de este grupo que por 14 años pasa la mayor parte de su vida diurna en este contexto definido públicamente en su espacio, en el carácter de sus instituciones y en lo que hace el profesional que llamamos docente. Y que es absolutamente clave. O sea, no hay calidad de la educación distinta a las capacidades de sus docentes. Es una frase bien común en el mundo de la educación y de las políticas públicas en educación. Y en el origen de esas capacidades están las instituciones por las que me estás preguntando, Marisol. Las facultades de educación. ¿Y a quiénes seleccionan? ¿Cómo los preparan? ¿Cómo certifican su egreso? Que tienen estas competencias tan trascendentes. Imagínate, eres un profesional de crecimiento de otros, que el resto de los adultos te los confía. Por la mayor parte, repito la frase porque es verdad, por la mayor parte de su vida diurna, entre los 3 años, 3 y medio, hasta los 18. No puede ser más clave lo que ocurre entonces en este eslabón. Bueno, y ahí las noticias país, dejo el titular nomás, son buenas. Tuvimos un periodo en que hubo ninguna regulación sobre este sector, que creció en forma por capitalismo académico de nuestra educación superior y los sistemas de incentivos iguales a los que aludía Mario, operando. Pasamos de 40.000 alumnos estudiando educación a comienzos de los 90 a 120.000 el año 2011, sin que cambiara la matrícula del sistema escolar. Se redujo. Una profesión, o sea, una formación inicial completamente desregulada, un 40% de esa matrícula, ni siquiera dando la PSU, Marisol y Silvia, Ana María, Mario, exactamente lo contrario de lo que necesitábamos. Porque el país estaba moviendo su sistema escolar, apretándolo, tal como escribió Mario al aludir al ministerio y las presiones que vive cada escuela, apretándolo desde el currículum más exigente, más rico, más profundo, expandiéndole los tiempos, exigiéndole el doble, en el fondo, y recibiendo, miren la paradoja, por una década, nuevos profesores muy pobremente preparados, por un sistema que tenía los rasgos que les estoy describiendo. Bueno, interesantemente y en favor de nuestra vilipendiada política democrática y la forma de legislar, etc., la clase política transversalmente coincidió en que esto era clave. Primero, una comisión que presidió técnicamente Harald Beyer, un ministro con quien trabajó la Silvia, y que definió que esto era clave. No solo eso, dijo, tiene que haber puntajes mínimos de ingreso. 2, tiene que haber estándares sobre qué ocurre como formación, y esos estándares ser examinados al final. Y esto lo dijo el 2010, una comisión muy transversal políticamente. Era el ministro Lavín, el ministro de Educación, esta comisión, su secretario técnico Harald Beyer, pero habían 3 exministros de la Concertación en la comisión, muy transversal. Sergio Molina y
y Mariana Elwin, recuerdo. Bueno, esto es del 2010. 6 años después, esto se plasma en una ley, la ley de carrera docente, que 3/4 partes de la ley está referida a la profesión en ejercicio, pero 1/4 al tema que estamos examinando. Y concuerda algo bastante cerca de lo que la Comisión del 2010 planteó como necesario. Muy trabajosamente, muy negociadamente, y el único cambio, diría yo, es que atenuó, diluyó un poco esto de un examen al final, ¿ya? Sí. Donde se discutió larguísimamente si el examen era habilitante o no. Es decir, si salías mal, podías igual postular una posición, entrar al ejercicio de la profesión. Y eso, Que no existe ninguna otra carrera, por lo demás. así es, fue aprobado en términos de que hay examen, está referido a estándares, pero no es habilitante, ¿ya? Puede salir mal e igual postular a un trabajo al marzo siguiente. Pero hay estándares y hay puntajes de ingreso, mínimos de ingreso, y que además la ley determinó que se iban moviendo hacia arriba. Partieron en 510 puntos y termina el año, no me acuerdo exactamente si el 26, en 540 o algo así. Y la definición entonces es que para este rol estratégico, para esta profesión clave de la que depende tanto, tienes que reclutar de la mitad de la distribución de capacidades de la generación que postula a la universidad hacia arriba. Algo elemental y que, repito, el sistema político concordó, y estamos caminando en esa dirección. La ley está vigente, las facultades están hoy día teniendo un gran tema porque los postulantes han disminuido, ¿verdad?, drásticamente, y está este piso de puntaje. Así es que yo leo esta ley del año 2016 y su génesis como un muy buen signo. Si tenemos profesores bien preparados, pasado mañana, la calidad en términos, tal como partió Mario refiriendo, en términos de esta definición tan concisa y trascendente de UNESCO, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir con otros y aprender a ser, que depende de estos profesionales, que van a ser mejores. Interrumpir un segundo porque necesitamos un hablé derecho demasiado, a réplica. perdona. No, perfecto. Necesitamos un derecho a réplica antes de pasar con Ana María y con Silvia rápidamente. Mario, te cedo la palabra. También porque aquí ponías en el chat sobre la nueva carrera docente, es el mayor avance del sistema educativo. Mario, derecho a réplica. No, si no es derecho a réplica, si yo creo que estamos de acuerdo con Cristian. Mira, si yo planteé esta pinza que aplasta al sistema, que si no la hubiéramos tenido, hubiera sido la historia mucho mejor. Pero yo estoy de acuerdo en las mejoras que planteó Cristian, y quiero tener una visión optimista a partir de que se aprobó esta ley de carrera docente, que se aprobó la desmunicipalización de la educación, que se aprobó una ley de inclusión que fue muy polémica, pero que finalmente se acabó y terminó con otro de los elementos de presión de mercado, que es el lucro, el copago y la selección. O sea, se hicieron en ese periodo 3 reformas muy esenciales y que sientan bases para las cosas que nosotros podríamos comenzar a hacer ahora. Yo tengo una lista de cosas que debiéramos hacer de aquí en adelante, partiendo de la base que tenemos, pero no me quiero tomar la palabra. O sea, después... Cuando ya vayamos a las cosas concretas en el corto plazo, en el medio y en el largo plazo, ahí vamos a ir con ese tema, Mario, para poder seguir avanzando. Ya listo. Ok. Ana María, tomando las reflexiones que Mario como Cristian han planteado respecto a la calidad de la educación, ¿no es cierto?, y a la formación docente como agente, para ser agentes de cambio, tienen que ellos mismos también aprender a ser agentes de cambio en términos de las habilidades, ¿no es cierto?, que hay que manejar en el siglo XXI. Y desde ahí, Ana María, te pregunto, ¿qué necesitamos aprender hoy? ¿Y por qué te hago esa pregunta? Entendiendo que este aprendizaje es inherente al ser humano, ¿no?, y para toda la vida,
especialmente en este ambiente tecnológico digital. ¿Cuál es el propósito de la tecnología en estos tiempos de transformación para una educación de calidad? Bueno, muchas gracias otra vez por la invitación y con quienes comparto el panel. Yo quería como ligar un poco la reflexión que tuvo Mario y que tuvo Cristian sobre la calidad, porque creo que hay aquí unos componentes que no son separables. O sea, no podemos hablar de calidad si la educación es inequitativa, o sea, solo para algunos. Y tampoco podemos hablar de calidad de educación si no es relevante, o está actualizada, o es pertinente para lo que el mundo, la sociedad va pidiendo. Y en ese sentido quiero conectar con que no nos podemos quedar, por lo tanto, con una mirada de calidad tan reducida solo a lo que podamos medir hoy día con ciertas herramientas muy importantes, sino también hacer la pregunta permanente de ¿para qué estamos educando? Y ese ¿para qué estamos educando? Es una pregunta más filosófica, de cambio, de visión de sociedad, y que la educación, por cierto, recoge y bueno, pone en cuestión. Y desde ahí, bueno, la pregunta sobre qué necesitamos aprender. Yo vengo más bien de un background no académico, he trabajado toda mi vida en desarrollo de proyectos. Tuve un paso muy importante en la Fundación Chile, trabajando en la acción, reflexión, tratando de vincular esto con el mundo de las universidades, la academia. Y ahí siempre estaba como o sea, me parece a mí que está como la parte más importante cuando uno se acerca a la escuela. Es algo que hoy día pasa con mucha fuerza, o sea, lo que los niños y las niñas están de alguna manera fuera de la escuela desarrollando y aprendiendo y nosotros les estamos como sociedad exigiendo, y lo que relativamente están desarrollando al interior de una sala de clases. Y en ese sentido las habilidades que vemos que son muy necesarias, por cierto, tienen que ver con capacidades que esa definición de la UNESCO, yo coincido completamente, o sea, un niño y una niña tienen que saber perfectamente leer, escribir, comprender lo que lee, tener habilidades matemáticas, tener una visión de la ciencia. El punto es ¿para qué estamos aprendiendo todo eso? Y ahí viene la mirada de ciertas habilidades que no se divorcian. Y yo creo que en la discusión, no solo de Chile, pero quizás porque no las hemos entendido de manera complementaria y las hemos ido priorizando una versus otras, se nos han ido quedando afuera la capacidad, bueno, que también Cristian y Mario lo han puesto, de colaborar, de pensar críticamente. Pero hoy día, a la luz de la pandemia, por ejemplo, se ha hecho muy visible la brecha entre aquellos niños y niñas que han tenido la capacidad de autogestionarse versus aquellos que no han tenido la experiencia al interior de su sala de clases o con sus papás de ser más autónomos. Entonces, hay distintas dimensiones y como que una idea fuerza que quiero como quizás transmitir es dejar de divorciar este mundo de las habilidades denominadas siglo XXI de aquellas otras habilidades que siempre hemos considerado como de base. No son excluyentes. Y ese es el factor más desafiante para los profesores hoy día, no porque no lo quieran hacer, sino porque tenemos que acompañarlos en cómo hacerlo. O sea, a los profesores de Chile no hay que convencerlos de lo que les estoy diciendo. O sea, no es que vivan otra realidad. Por supuesto, de hecho uno ve en las encuestas que ha hecho Educación 2020, Elige Educar, el mismo CIAE, lo que más están buscando hoy día los profesores es apoyo para el desarrollo de las emociones, para acompañarlos en un aprendizaje profundo, de capacidad de poder entender lo que está pasando. Y ahí, por supuesto, la ciencia, la tecnología, el arte, las matemáticas entran en juego. Ana María, tiene que ver con el desarrollo de una educación integral que incorpore transversalmente el desarrollo y la educación socioemocional también desde el bienestar, ¿no? Sí, pero que no se divorcie de la académica. O sea, claro, yo creo que ahí hay una falsa dicotomía que tenemos que resolverla luego porque no nos lleva a ningún lado. O sea, más bien, ¿cómo traemos lo mejor de ambos, o sea, de ambas necesidades y las ponemos en cuestión?
Dentro de lo que, bueno, y esto ya de manera más personal, los últimos 2 años estuve trabajando muy cerca de Richard Elmore, a propósito del proyecto que mencionabas, Ecosystem. Y Richard falleció hace un mes. Y él tiene una influencia muy grande en el mundo de la educación acá en Chile, y él siempre hablaba del núcleo pedagógico, o sea, de esta relación entre profesor, estudiante y el contenido o el currículum de lo que pasa ahí. Y si uno ve y uno vuelve a analizar qué es lo que tiene que pasar al interior de esas relaciones, son confianzas, son habilidades que te desarrollan en la autoestima, que tú puedes en este diálogo con el docente, tus estudiantes, en los contenidos, poder ir profundizando en tus ideas. O sea, lo que quiero transmitir acá es que tampoco es algo que está como en la biblioteca de la escuela, está al interior de las relaciones más diarias, o sea, cómo nos relacionamos. Entonces, aquí viene también la idea que es muy potente y que tenemos que, como de cierta manera, enfatizar, de aprender a hacer, aprender a convivir, aprender de alguna manera a hacer, poder elaborar, en fin. Entonces, ahí un poco como el marco de las habilidades sin divorciar la necesidad de que para avanzar en estos 14 años que menciona Cristian, en el mundo laboral o este mundo que los millennials ya están definiéndonos, como dice Mario, requiere sin duda una capacidad de adaptabilidad enorme y de mucha, como también lo hemos visto, resiliencia. Y a propósito de la tecnología, bueno, la tecnología siempre había sido una pregunta que estaba dando bote, cuál es el rol dentro de la educación. Mucho tiempo lo habíamos dicho, lo veníamos estimando, es una herramienta, no es el fin. Y hoy día lo que estamos viendo es exactamente lo mismo, o sea, ahí en donde se ha avanzado ha sido justamente cuando los profesores utilizan la tecnología como una herramienta más pedagógica y no como el fin en sí mismo. Entonces, creo que hemos perdido un poco la visión al confundir educación híbrida con una educación en emergencia y de pandemia, utilizando plataformas que fueron creadas para otras cosas, y realmente yo tengo bastante como expectativa de ver cómo aceleramos el uso de la tecnología, pero para resolver aquello que verdaderamente el espacio presencial no lo puede resolver. O sea, antes de entrar a esta reunión hablamos de nuestros hijos que están frente a la computadora. Bueno, desde tan chicos, claramente Zoom no funciona. Pero de más grandes, que era mi caso, que no alcancé a decirlo, hay ciertos tiempos que es mejor y están mejor ocupados desde la casa, de manera autónoma, con internet, en la medida de lo posible conectada. Entonces, el rol de la tecnología no va a ser creo yo, un tema de cuánto más nosotros podamos digitalizarnos, sino realmente de poder tener una experiencia personalizada. Y yo creo que ahí los profesores van a empezar a tener un desafío, porque la personalización de la educación es mucho más exigente. Lo estamos viendo hoy día, en este mes que llevamos. Requiere muchísimos más recursos, dedicación, habilidades tipo coaching, habilidades de acompañamiento, de mentoría, que ahí es donde vemos que, bueno, las plataformas tecnológicas per se no lo resuelven, sino cómo pensar este núcleo pedagógico en un escenario digitalizado es muy demandante de los docentes y de las experiencias. Gracias, Ana María. Silvia, ya tomando las reflexiones tanto de Cristian, de Mario y de Ana María, tiene que ver también con algo que tú has dicho. Cuando comentabas hace un tiempo atrás, un buen profesor no solo puede lograr que sus alumnos se desarrollen de forma plena, sino también reducir las brechas que produce la cuna. Entonces, de ahí, Silvia, entendiendo, por supuesto, a los docentes en el corazón del sistema educativo, cuando el dilema, al menos hoy, que nos vemos enfrentados, y de hecho entre Fundación Caserta lo analizamos constantemente, es que estamos con un modelo educativo del siglo XVIII, con metodologías del siglo XIX, pero con necesidades del siglo XXI. Entonces, ¿cómo ves tú, no? De alguna manera, lo que hemos estado conversando ahora.
Sí, gracias Marisol. A mí me parece que lo que dijo Ana María es clave, el preguntarse el para qué de la educación. Y esa pregunta está estrechamente relacionada con otra pregunta: ¿quiénes son los seres humanos? Es decir, la educación es el desarrollo de la personalidad, del alma, como lo quieras llamar, y está estrechamente ligado la calidad de esa educación con qué entendemos por el desarrollo integral de un ser humano. Y a mí lo que me pasa es que en Chile llamamos educación de mala calidad cuando un niño no logra las competencias que consideramos básicas, a saber, sumar, restar, comprender la lectura, ¿verdad? Cosas muy básicas. Y llamamos una educación de buena calidad aquella educación que entrega estas competencias. Pero lo que yo he notado personalmente, y lo digo porque he hecho clases en la Universidad Católica, alumnos de economía con puntaje impactante, en la Universidad de Chile, es que si bien estos alumnos traen capacidades de materias duras, por así decirlo, mucho mejores que los niños de colegios más vulnerables, existe una desidia, como una falta de interés intelectual. No estudian, no leen, solo estudian para la nota, hacen las cosas por una obligación. Y yo me quedé sorprendida cuando fui a Alemania, y resulta que teníamos 3 meses y medio de vacaciones, y yo dije, no lo puedo creer, qué maravilloso, yo me voy a ir a viajar, y resulta que la biblioteca estaba repleta, y te decían, por favor, llega a las 8 para conseguir lugar, porque en esos 3 meses y medio tú estudias, haces los trabajos, porque durante clases vas a las clases y estudias la literatura para las clases, pero durante las vacaciones tú desarrollas los trabajos, y la gente está en la universidad porque tiene curiosidad intelectual y quiere ir a aprender. Y eso es lo que yo siento que le falta a nuestra base de la educación, fomentar la curiosidad del alumno. Y fíjate que en Singapur, cuando estuve en Singapur, estuve 3 semanas allá, está muy de moda todo lo que tiene que ver con pensamiento crítico y las habilidades del siglo XXI. Y ellos me decían, bueno, nosotros éramos muy buenos para enseñarle a nuestros alumnos a calcular matemáticamente, comprensión de lectura, pero nos dábamos cuenta que era un pensamiento muy mecánico. Y nos dimos cuenta que lo que te empuja a ser crítico en el pensamiento, lo que te empuja a ser riguroso, lo que te empuja a probar y a testear tus hipótesis, más allá incluso de lo razonable, es la curiosidad, es el no satisfacerte con la primera respuesta. Y por lo tanto, lo que están haciendo ellos es, sobre todo en la primera infancia, es incentivar la curiosidad con la música, con el arte, la curiosidad con la ciencia, la curiosidad con la literatura, con el lenguaje, la poesía, es curiosidad, es qué pasa si doy vuelta a las palabras. Y eso yo siento que en Chile no lo estamos enseñando, y la curiosidad, como decía Aristóteles, es la fuente del conocimiento. Si no tienes curiosidad, no tienes la respuesta que preguntaba Ana María, ¿para qué estoy educando? ¿Para qué? Para que los niños puedan desarrollar esta curiosidad, porque es la curiosidad la que te hace ser autónomo, es la curiosidad la que te hace ser independiente, es la curiosidad la que te lleva a superarte y te lleva más allá, y es la curiosidad la que te lleva a integrar todas las capacidades que tú has desarrollado y los conocimientos que has adquirido para utilizarlos de una forma que pueda responder a los desafíos del siglo XXI. Y eso, que es el corazón de la educación, siento que es lo que nos falta en la formación de nuestros profesores. Y eso es un cambio radical de perspectiva, muy difícil de realizar. Mira, yo te voy a contar una sola experiencia, y estoy de acuerdo con Cristian en que tenemos una visión muy negativa en nuestro país, y sin duda en todo lo que es infraestructura en Chile, con infraestructura digo acceso, recursos, financiamiento, libros pedagógicos, Chile es lejos del país que más se ha desarrollado en Latinoamérica en estos últimos 30 años. Pero en esta esencia de lo que es la educación, estamos muy al debe. Y te digo una cosa, cuando fui a un jardín infantil, les preguntaba a las educadoras y me decían, estamos incentivando la lectura, porque es muy importante la lectura. Y me decían, entonces, es muy, muy importante la lectura. Y yo le decía, ay, qué fantástico, dígame usted, educadora, ¿qué libro está leyendo usted en su casa? No, yo no leo. Entonces, los propios educadores, ¿verdad?, han adquirido un lenguaje y saben que es importante leer, pero ellos mismos no son personas muchas veces, lamentablemente, lectoras o que puedan inspirar esta pasión por el conocimiento, por el arte, por la curiosidad y por la experimentación. Yo creo que nos falta ahí, y creo que el principio, si tú me dices, si tú fueras presidente de Chile, ¿dónde invertirías tú los porotos? Hoy día yo lo invertiría en la formación profesional de los profesores.
Creo que ahí haría yo un cambio radical de paradigma en cómo incentivar que ellos se vuelvan estos fomentadores de la curiosidad en nuestros niños para que desarrollen esas competencias. Silvia, gracias. Tomándonos de tu última reflexión, ¿no? De dónde debería estar este cambio radical y concreto de paradigma, y tú lo harías en la inversión en la formación de profesores. Entonces, de ahí también queda el desafío planteado para que seamos concretos y sigamos avanzando en la conversación. Mario, ¿cuál debiera ser entonces ese desafío hoy de la educación de calidad? Ahí te digo noticias optimistas. Vamos. Y las voy a contar con negativas también. Las voy a contar con una anécdota. Nosotros, en Educación 2020, hace un par de años, estábamos trabajando en escuelas de la Araucanía profunda, de esas que son profundas, ¿no? Y entramos a trabajar el tema de redes de tutoría con los alumnos de esa escuela. No voy a entrar en el detalle, pero finalmente es un chico el que tutora al otro chico, y cuando lo tutora no le puede dar ninguna solución al problema, sino que lo va de una manera más o menos socrática, arreando para que el otro descubra, ¿no? Bueno, dos anécdotas. Esto en un plazo de 3 meses, ¿ah? No de 3 años, de 3 meses, con los mismos profesores de esa escuela. Un día ocurre que, y tengo el video, el video se los puedo mandar, de una chica de, creo que 4º medio, que aparece en un video junto con su mamá mapuche de este porte, apenas le llegaba aquí al hombro, a la chica misma, que era mucho más alta que ella, y la mamá tenía un aspecto completamente de una depresión profunda, ¿no? Y entonces la chica cuenta que el esposo se le murió hace 2 años a su mamá, y que su mamá desde ese momento en adelante no ha podido arribar con la vida. Y que ella como hija estaba desesperada por su madre, entonces con las técnicas que había aprendido, de aprender a aprender, se dedicó a aprender sobre la filosofía de la vida. Y le hizo algunas clases de filosofía de la vida a su mamá. Y la mamá en ese momento abre la boca, florece y dice: mi hija me cambió mi vida, ¿no? Y a mí los pelitos se me enchinaron. Sí, como nosotros acá. ¿No? Y el otro caso de ese mismo liceo es que llega otra mamá al liceo a preguntar qué está pasando en el liceo, que no entiende lo que está pasando, porque ahora sus hijos le están haciendo clase a ella y a sus hermanos. Claro, porque los chicos tienen que practicar las tutorías, ¿y con quién las practican en la casa? Con su mamá y con sus hermanos, ¿no? Entonces esto se va derramando como un aceite positivo arriba de la comunidad escolar, te digo, que es una cosa maravillosa. Yo he estimado que el costo de hacerlo en Chile es más o menos el 3% de la subvención, o sea, la nada, ninguna. Nosotros le llevamos un proyecto a la ministra Marcela Cubillos para ampliarlo a 200 escuelas y nos lo rechazó y nos mandó a cambiar. Y ahí murió por ahora. Pero Educación 2020 sigue ahí rascando, pero no quiero hablar de Educación 2020, quiero decir que el meter este tipo de formas de relacionarse con los chicos, en que los chicos se convierten en los protagonistas de la clase. Su propio aprendizaje. Y los profesores se convierten en los coaches, no en los profesores. Es algo que emociona a los chicos, a los profesores, a los apoderados, que es barato de implantar, y que si un ministro o un presidente se pusiera en la meta, nosotros podríamos introducir esto en todas las escuelas vulnerables de Chile en menos de 4 años. El país lo podría hacer, no Educación 2020, el país lo podría hacer. Entonces, yes, we can. Yo planteé aquí que hay 6 reformas, no creo que sea la única, este es un problema sistémico,
Sí, aquí las tenemos además en el chat, que se están compartiendo ya las vamos a compartir con nuestra audiencia, así que... Y yo creo que todas se pueden, ¿no? Una es dar un salto muy importante, pendiente todavía en cobertura y calidad en educación inicial. Todavía no tenemos la cobertura que debiéramos tener, ni en sala cuna, ni en jardín. Sala cuna mucho menos. Pero además otra cosa, tenemos una educadora de párvulos cada 32 alumnos. Eso son guarderías, no son establecimientos de educación inicial, ¿me entiendes? Entonces habría que ahí producir en las escuelas de pedagogía un regimiento de nuevas educadoras de muy buena calidad, con otra cosa en la cabeza, y ese es un programa mayor. Pensando que de los 0 a los 6 años es una edad crítica, ¿no? Para el desarrollo de la Absolutamente crítica, absolutamente crítica. Segundo, mejorar la equidad de oportunidades. O sea, seguimos teniendo este gap de PSU o de CIMSE entre el quintil más alto y el quintil más bajo, persiste y persiste. Últimamente se empezó a juntar un poco, pero es porque bajó el mejor quintil. O sea, no porque se acercaron los más pobres, sino que porque se deterioraron los hijos de los más ricos, ¿no? Y eso del no estar ni ahí se ha presentado mejor o más claramente en los hijos de los más ricos, ¿no? Esto se puede hacer también. Hay maneras de acercar, que no son caras. ¿Qué se puede hacer? Pobre pero honrado. Darle un tremendo incentivo monetario a que los mejores directores y los mejores profesores se vayan a trabajar a las escuelas vulnerables. Hoy día hay un incentivo, pero es de este porte y no le mueve la aguja a nadie. Y lo que se podría hacer es un programa nacional. Chicos, vamos a donde se necesitan, ¿no? Y aquí tienen un recurso adicional. Y con poca plata se podría cambiar la aguja de muchos profesores y directores. Lo tercero es la segregación, que no es lo mismo que la equidad de oportunidades. La segregación social letal de Chile, que la estamos viendo en la Plaza Baqueano. O sea, ese es el origen de lo que está pasando en Chile. Y yo creo que se podría, primero que nada, trabajar en integración urbana. Esto no es una política escolar. Integración urbana como lo hace un poco Singapur, a lo mejor Silvia nos puede contar, pero en Singapur tú no puedes construir un nuevo edificio conjunto urbano sin integrar de distinto tipo y sin llenar con musulmanes y con estos otros, ¿cómo son las dos, Silvia, las dos religiones que hay en Singapur? Hay malayos, hay indios, hay chinos, Chino. que son ateos. Pero China es una semidemocracia, semidictadura, y el Estado es dueño como el 50% de la tierra. Entonces, no sé si es una ciudad, no un país. Es una ciudad, sí. El gobierno de Singapur, ¿no sabes? Se acabó. Todos los edificios integran a su gente. Y yo creo que aquí hay un programa para ofrecer eso como un incentivo. Yo lo pondría mucho más duro y metería una escuela pública en cada uno de esos lugares a nivel de educación básica o de sala cuna. Bueno, todo esto son muy complejos, pero estoy haciendo... Y además que tenemos que empezar a compartir también, Mario, con otros panelistas. Y termino. Fortalecer la educación pública. Yo quisiera ver una muy buena escuela pública en cada barrio de Chile, cuico, no cuico, de todo tipo, para que empiecen a mandar la gente ahí. Y por último, ya hablé de lo del sexto punto, pero el quinto punto es mejorar la gestión del sistema escolar. ¿Ustedes saben cuántas normas se le aplican a las escuelas en Chile? 2.500. No. O sea, si tú cuentas el número de cosas que tiene que cumplir un director, son 2.300. Y dime tú si quisieras dirigir una escuela con 2.300 normas. Y esto se planteó en Todos al Aula, lo planteamos, y no hay caso. Ya, fin. Pero yo creo que con estos 6 puntos... Pero Mario ha sido más clarísimo y conciso en cuáles son los grandes desafíos de la calidad de la educación. Ahora,
digo que en el pase ya planteó esos desafíos Silvia, también Mario, Cristian y Ana María. ¿Les parece que seamos lo más concreto posible? Porque además tenemos que responder preguntas y nos queda también un pedacito más que avanzar en la conversación para ver también la contingencia de hoy respecto a la calidad de la educación. Cristian, ¿cuál sería el gran desafío hoy si tuvieras que decir de la educación? Yo diría en primer lugar que la capacidad de absorber cambio a nivel sistema en que está la educación chilena hoy día es muy baja, ¿ya? Porque en los últimos 15 años el nivel de cambio a que se lo ha sometido y que está en proceso completamente es altísimo, altísimo. Las leyes que mencionó Mario, de inclusión, de nueva educación pública, de nueva regulación de la profesión docente, más una institucionalidad de control y regulación entera nueva, con 3 agencias donde había una. En fin, creo que el término es consolidación. Y creo que los puntos que levanta Mario entran en consolidación, porque operan dentro de una nueva institucionalidad que tiene que ver con este gran empuje, ¿no?, desde la sociedad a través del sistema político sobre su sistema escolar, que tiene que ver con inclusión, tiene que ver con equidad y buenas escuelas públicas, 2 de esas leyes, y tiene que ver con el corazón de la profesión, ¿no?, lo de formación inicial y regulación de la profesión. Yo quiero agregar algo contra este telón de fondo, ¿no?, de que deberíamos tener muy presente, ¿no?, de que el 2000, al final de la administración Bachelet, se terminó un ciclo que abrió el 2006 con el movimiento pingüino y que cerró el 2018. ¿No? Al sistema político le tomó una década absorber las demandas de su sociedad a través de estas leyes, que ahora tienen que transformarse en instituciones y en prácticas y en contenido y espíritu. Yo recojo las 2 intervenciones femeninas en este grupo, las de Ana María y de Silvia, apuntando en forma completamente sabia al alma de la educación, ¿no? Las 2 abordaron el alma, ¿no? La Ana María al hablar del matrimonio que hay que establecer entre disciplinas académicas y habilidades, ¿no?, que se tienden a separar y producir grandes problemas, y en esta llamada a la curiosidad de Silvia, yo lo identifico, ese es el espíritu, ¿no? Cuando los profesores están en su mejor ánimo, hablan de esto, ¿no?, lo que los anima en su vocación y los sostiene, tiene que ver con lo que ellos llaman formación. Y formación tiene que ver con estas dimensiones. Bueno, y en esa dirección yo quiero decir, si yo tuviera que decir una sola cosa, pendiente, urgente, y que como que toca a toda esta alma de la educación, es redefinir la relación sociedad y sus profesores en la dirección de confianza. Ana María habló de confianza. Miren lo que le ha ocurrido a esta profesión y a este profesional. Se le cambió el currículum, haciéndolo más profundo y más ancho. Más exigente, por lo tanto, para el profesional que tiene que trabajar con esos contenidos. Segundo, tiene una presión desde las políticas y en términos de rendición de cuentas vía los sistemas de evaluación gigantesca, y que tampoco estaba antes. Estándares, evaluación, rendición de cuentas. Y esto es crucial y universal, tiene que ver con los tiempos, no con Chile. Tiene a los padres
aliados con sus alumnos, desconfiando de su rol y de la institución. Esto es epocal y es lo que tiene en crisis a la institución. La escuela y el colegio y el liceo al que fue Mario y yo, y tal vez no creo que Silvia ni Ana María ya había cambiado. Nuestros padres depositaban total confianza en la institución y sus profesores. Y eran aliados, eran padres sustitutos. ¿Ya? Y cualquier alegato de alumno se encontraba con este adulto generalizado que eran padres, mamá y profesores. Bueno, esto cambió radicalmente en la posmodernidad en la que estamos y redefine el rol docente en forma muy crítica, porque la institución es esencialmente asimétrica, consiste en un diálogo entre la generación adulta y la nueva, y esto de que esté presionado desde las políticas, esté presionado desde los contenidos que tiene que procesar y desde la relación más íntima que alumnado no considerando la autoridad y aliado con sus padres contra la institución y contra ellos. Y que al final termina en falta de confianza. Y por eso está protocolizado todo. La convivencia protocolizada es la antípoda de buena educación. La educación florece en un clima y en una relación de confianza. Confianza. Y no hay confianza en bien. Y esto es cultural, es profundo, está en el ánima de lo que hace esencialmente este sistema gigantesco. Y tenemos que trabajarlo a fondo y procurar que florezca, que haya semillas de confianza, que permita que este espacio tan regulado públicamente sea un espacio real de crecimiento, de esa curiosidad, de ese florecimiento impactante que el relato de Mario nos hace llegar, ¿ah? Que está totalmente a la mano. Eso es lo que a cualquier educador lo inspira, ¿ah? Lo emociona realmente, totalmente a la mano. Esa niñita asistió a un par de prácticas de descubrimiento que la llevaron a transformar la relación con su mamá, que transformó a su madre, que se estaba muriendo de depresión. O sea, una cuestión sobrecoge Conmovedora. realmente. Conmovedora. Sobrecoge. Y cada vez que hay buena educación, lo que ocurre sobrecoge. Sí. Y no estamos lejos de eso. Esa es la maravilla de al mismo tiempo estos sistemas inmensos, opresivos, rutinarios, burocráticos, puro ripio, ¿ah? Pura prosa, puro ripio. Pero al mismo tiempo, al lado, esta potencia, ¿ah? de la poesía que le es intrínseca, ¿ah? Que está a la mano, pero que necesita confianza, ¿ah? Su piso, verdaderamente el cimiento de estas relaciones es confianza. Así es. ¿Cómo restablecerla? Creo que es una gran pregunta. Deuda que tenemos. ¿Cómo restablecer esa confianza? Antes de pasar a Ana María, bueno, Silvia tuvo una emergencia en este minuto, tuvo que abandonar la conversación, así que continuamos nosotros. Ya había avisado, sí, que tenía esta emergencia a las 8:30 en punto, así que, bueno, la excusamos, obviamente, y le agradecemos su participación mientras nos estuvo acompañando. Ana María, vamos entonces al desafío de hoy de la educación de calidad, concretamente. Yo me la jugaría por el punto que Mario había mencionado como al final, pero que para mí, bueno, un poco quizás desde el lugar donde vengo yo, que es cómo aceleramos la incorporación de metodologías, de experiencias que viven los profesores y los estudiantes, porque esto no es solo para un lado u otro, sino en esa relación, en esa conversación, en ese vínculo es donde se da un mejor aprendizaje, cómo las incorporamos
pero vamos aprendiendo. O sea, aquí necesitamos apoyar enormemente a los profesores porque son entusiastas. La pandemia lo ha demostrado, pero ya con creces. O sea, en medio de una crisis son capaces de salir adelante, de buscar soluciones, inventarse soluciones, pero tenemos mucha como espuma encima, cosas que quizás no vayan a sostenerse en el tiempo. Entonces, ¿cómo vamos reforzando eso para incorporar estas metodologías que son más activas, que involucran ese hacer y ser, esa mirada integral? No son desconocidas las metodologías, mismo aquí han salido, aprendizaje basado en proyectos, las tutorías, los métodos que en verdad involucran un crecimiento mutuo. No solo aprende el niño, también aprenden los profesores. Pero eso requiere capacidad tanto de saber hacerlo, pero también de poder evaluarlo y poder aprender y escalarlo entre los mismos profesores. Son condiciones de tiempo, son condiciones de apertura también a poderse equivocar, si no funcionó algo, que se pueda como de alguna manera ajustar. Porque, bueno, y eso que parece un poco más bien práctico, lo que hace es recoger esta idea de una educación que es capaz de ir integrando estos mundos cognitivos, emocionales, académicos, con habilidades más sociales. Tiene también que ver con cuáles son esas capacidades que vamos desarrollando en el sistema, cómo entregamos condiciones para que los profesores y las profesoras efectivamente florezcan y tengan, o sea, en el fondo confiemos en que son capaces, porque así lo han demostrado, de poner y desarrollar estas maneras o estas metodologías, estas didácticas. Yo me la jugaría por ahí porque creo que además tenemos una gran oportunidad post pandemia. Creo que han aparecido experiencias muy buenas, no todas, pero aprendamos de ellas, o sea, veamos qué funcionó, qué no, cómo se pueden escalar. Ahí es muy importante la entrada de la academia, pero también de la práctica. Ahí hay un desafío enorme. Yo no me enamoraría tan rápido de lo que vimos en el 2020, porque fue una educación en emergencia y todavía sigue estando, pero sí nos dio luces de la importancia de profesores comprometidos con la parte socioemocional de sus estudiantes, con un uso de tecnología mucho más amplia, no tan restrictiva, con el involucramiento de la familia. O sea, en Estados Unidos tienen una frase que dice, este es por decirlo así, everybody's business, el negocio de todos, pero no un negocio por lucro, sino que a todos les interesa. Y de alguna manera la pandemia también nos mostró esta necesidad de pensar ecosistémicamente. O sea, no es solo un problema del profesor, o del director, o del Ministerio de Educación, tiene que también, bueno, ver con una sociedad en general. Y creo que hay un punto que está dando bote y que los profesores en las distintas encuestas lo han dicho, es cómo evaluar e ir dando los pasos hacia la incorporación de aquello que queremos medir, que nos parece que también es importante. Entonces, si bien hemos avanzado en un sistema de aseguramiento de la calidad, que como lo ha mencionado varias veces acá, realmente se distingue del resto de Latinoamérica, ahí hay todavía una sensación de que quizás la presión o el uso mismo de los datos se desvirtúa por frente al tipo de educación que queremos como impulsar. Por ahí va mi jugada. Necesitamos ya, nos quedan dos preguntas concretas para ir cerrando la conversación de hoy, pero tengo que mencionar a toda la gente que hoy día nos está acompañando, que los está saludando a ustedes, así que les quiero hacer llegar, por supuesto, estos saludos y algunas preguntas también que la audiencia que hoy día nos acompaña les hace. Eduardo Gaviria, felicitaciones, muy buena reunión, excelente panel. Luis Bernardo Valdivia Salinas, se podía tener un solo tipo de educación, los ricos tienen una educación tipo europea, los particulares subvencionados una educación tipo Oceanía, y los más lamentablemente los colegios municipales entregan una educación como la africana. Luis Bernardo también, bueno, acabamos de leer su comentario. Cristian Montiel, ¿queda grabada la conversación? Sí, Cristian, va a quedar grabada en las plataformas digitales de Fundación Caserta, así que la puedes revisar tranquilamente después también. ¿Cómo podemos integrar la espiritualidad en la educación? Algo hemos esbozado, ¿no es cierto?, desde la multidimensionalidad del ser y del desarrollo integral del ser humano. Esa fue Carol Cintia Lagunas, que hizo su aporte. Carolina Herrera, excelente mirada, Ana María, esta necesidad de conectar lo académico con nuestro mundo emocional.
Karen Vera, Educación con Perspectiva y Enfoque en la Emoción, para Cristian Cox. Después tenemos también, bueno, millones de preguntas y de aportes para los cuatro en realidad. Silvia también aquí le dejaron algún comentario para Mario. Notable Mario, Baron Wright. ¿Tienes algún trabajo para profes de biología y química por allá? ¿Notable Mario qué? Notable Mario. ¿Tienes algún trabajo para ver, para profesores de biología y química? Ya te están pidiendo trabajo acá, notable, que los inspiraste. No, pero nosotros vamos con un equipo en el cual está José Weinstein, Valentina Quiroga, vamos a presentar pronto esta propuesta que les puse aquí, pero mucho más estructurada para todo el país. Vamos a publicarla muy pronto. Perfecto, bueno, ahí le está respondiendo también a nuestra audiencia, y qué bueno también que hayamos hoy día podido adelantar parte de ese proyecto, Mario, muy generosamente. Y aquí tengo una pregunta que la verdad es que hice scroll rápidamente porque se repite, no puedo dejar antes de hacer nuestra reflexión de cierre. ¿Cómo han visto ustedes la implementación del año escolar este 2021? No podemos no tocar el tema, ¿no? Porque... Bien, Mario, vamos a empezar contigo. En el contexto de comenzamos ya nuestro segundo año de pandemia, en plena emergencia sanitaria, los contagios no aflojan, ¿no es cierto? Pero también estamos en un escenario súper delicado. El Mineduc proyectó a la cifra que ya venía de 185.000 niños que ya estaban fuera del sistema escolar, que se proyecta un aumento del 40%, o sea, podríamos llegar de deserción escolar a 230.000 niños. Y por otro lado, hace un par de días atrás también apareció un estudio donde los estudiantes de la educación superior, ¿no es cierto?, ya están en este minuto, según la última encuesta, el 74% con síntomas de depresión por estudiar en los contextos de confinamiento. ¿Cómo han visto entonces la implementación del año 2021? ¿Cómo lo ven? Empezamos con Mario, que levantó rápidamente su mano, fue el primero. Mario. Yo me quiero tomar de algo que dijo Cristian, de la palabra confianza. Sí. Aquí el ministerio y las escuelas están operando bajo la desconfianza en todo lo que sea el manejo de la pandemia. Yo, si me pusieran de ministro plenipotenciario, o sea, plenipotenciario que hace lo que el ministro quiere, ¿no? Yo decretaría un espacio de un semestre de libertad absoluta para las escuelas, no las jodería más. Les diría que cada escuela evalúe en su realidad física, emocional, de salud, en qué momento, cuándo y cómo van a volver a clase, que nosotros estamos aquí para apoyarlas, no para joderlas. Yo creo que tenemos que cambiar completamente, y en eso yo estoy de acuerdísimo con Cristian, con Ana María, con Silvia que se fue, el switch emotivo. Y yo creo mira, estoy viendo en este momento en Netflix para terminar ya, una serie que se llama New Amsterdam, ¿no? ¡Ay, sí! Sí, ya me la terminé. Muy entretenida, que es sobre un hospital público en Nueva York, que déjame decirte que es como heavy metal, ¿no? Pero a mí lo que me encanta del director del hospital es que él tiene una sola palabra para acercarse a sus médicos, y es "How can I help you?". Es decir, la actitud que tiene que tener el ministerio con cada escuela, cada sostenedor, cada servicio local es "How can I help you?", de una manera diferenciada en tus necesidades y dentro de mis recursos, ¿no? Yo creo que si se tomara una actitud de ese tipo, quieren empezar las clases en un mes más, empiecen en un mes más. Yo confío en que la comunidad de apoderados y profesores sabrá lo que hace. Partamos de que ellos sí saben lo que hacen y que sabrán abordar la pandemia no con normas que les lleguen desde arriba, sino con sensatez propia. No puede ser que la norma para volver a clases sea la misma en una escuela rural de 100 alumnos que en un liceo de 2.000 alumnos. No puede ser. Déjenlos tranquilos. Mira, es que yo no sé si ustedes dimensionan lo aplastante que es la burocracia ministerial. Yo estaría por desbrozar eso, por descomprimir estos mundos, estas comunidades escolares, y dejar que broten, innoven
tanto en el manejo de la pandemia como en la manera de educar. Formaría un equipo de 500 especialistas en redes de tutoría, los traeríamos de México, porque en México ya hay masivamente. ¿Quieren apoyo para desarrollar redes de tutoría? Aquí lo tienen, ¿me entiendes? Pero si no lo quieren, no. O sea, crezcan y desarróllense. Yo creo que es cambiar el lenguaje completamente. Gracias, Mariana María. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cambiar el lenguaje completamente, como nos dice Mario? Mira, yo lo que veo es que todavía estamos o sea, en el ojo del huracán, y eso no lo podemos desconocer. Creo que es razonable que tanto los estudiantes, los profesores, los mismos papás y mamás queramos volver a cierta normalidad, o sea, a estabilizar un poco el asunto. Pero creo que sería un despropósito pensar que aquí nada pasó, que no hemos aprendido de un año de pandemia, de la capacidad de adaptabilidad, flexibilidad, de poder tomar decisiones sobre la marcha y ver si funciona o no funciona, que tuvo todo el año el sistema escolar en esas. ¿Y qué quiero decir con eso? O sea, que tenemos como dos desafíos acá. Uno, ¿cómo volvemos rápidamente con las condiciones, en términos de salud, las mejores condiciones para volver a la sala de clases? Pero yo me niego a volver a la sala de clases de siempre, como que si no pasó nada, en verdad. O sea, cuando ya tenemos a los profesores reventados socioemocionalmente, tenemos a las niñas y a las niñas buscando nuevas formas de vincularse con sus, no sé, sus compañeros, estudiar de otra forma, que no digo que esto ha sido una revolución, y quiero ser súper honesta y muy, en ese sentido, muy responsable. O sea, como que si aquí hubiéramos hecho una revolución metodológica y de aprendizaje, no, pero hay luces muy interesantes que nos permiten volver a clases y a un sistema que yo veo que se está saturando y se está presionando por una estabilidad y una normalidad que tampoco estoy segura que es la que queramos volver. ¿Ya? Y uno lo escucha también de los mismos profesores que necesitan más tiempo, flexibilidad, capacidad de aprender entre ellos, en fin. Y porque veo que además el desafío es enorme. O sea, por un lado cerrar las brechas del 2020, pero no solo eso, o sea, es todo lo que veníamos arrastrando de décadas, que va a ser un trabajo que no solo 2021, y acelerar estos cambios de switch. O sea, es complejo, pero requiere una visión que de un lado, obviamente desde el Estado, el gobierno, el ministerio, para allá va la micro, pero eso solo se puede sostener en la medida en que las escuelas, y yo ahí sí coincido, tengan ese espacio para tomar sus decisiones, definir de qué manera quieren volver a acelerar o no, por ejemplo, el horario escolar, intensificar o no ciertas partes del, bueno, se ha priorizado el currículum, pero de alguna manera también hay ahí un espacio para seguir como de alguna manera ajustando. Entonces, yo creo que ha sido un año que todavía está en el ojo del huracán, que a mayor presión esto es como una olla de presión, pero quiero solo anticipar como mi mayor preocupación, que es que esta urgencia no nos deje tampoco aprender. O sea, y eso no solo va a depender de los profesores y de los directores, sino cómo el sistema va entregando las condiciones para que esto surja desde una innovación que se va dando a nivel de cada uno de los establecimientos. Sí. Gracias, Ana María. Cristian. Voy a ser bien concreto. Creo que, bueno, secundo la opinión de Mario sobre la necesidad de confianza y que sobre ese piso las posibilidades de atinar respecto a lo que hay que hacer de cada institución se multiplican. Los sistemas complejos tienden a temer eso, ¿no? Y su tendencia lógica, natural, es hacia el control. Y estamos apuntando a que, paradojalmente, lo que se necesita ahora en este ojo del huracán es confiar en las unidades capaces de procesar esta crisis con mejores luces y mejores respuestas, ¿no?
que en su núcleo tiene esta base profesional dedicada y preparada, ¿ah? Para responder, y con este aprendizaje, un año entero en que se ha aprendido mucho. Quiero ser, creo que las salas híbridas en sistema escolar, yo las pondría bajo signo de interrogación total, ¿ah? Creo que es una mala idea. Ha sido bien cuestionada el sistema híbrido a las salas híbridas. Es una ficción fruto de la potencia de la tecnología. Pero mala ficción, creo que hay que olvidarse de eso. Y a mí, y quiero agregar una idea que viene de la historia, ¿ah? Bien sencilla, y que no la he visto muy aplicada, ¿ah? Doble turno. El sistema nuestro operó por 30 años. No es un motivo de orgullo, ¿ah? Pero es lo que levantó. Ya vamos cerrando, Mario. Terminemos que cierre la idea, Cristian, y damos el cierre, por favor. Perdón, pero de veras En vez de sala híbrida, dobles turnos. No hay nada como la relación cara a cara entre los alumnos y con sus profesores. Hay que privilegiar eso. Todo profesor se abraza inmediatamente a esta idea, ¿ah? Y que el sistema funcionaba así, entre el año 67 y hasta cuando partió la jornada escolar completa, el 2000. Un grupo en la mañana, otro grupo en la tarde, presencial, aunque tengan la mitad de las horas de clase, Cristian, ¿no? Exactamente. Claro. Pero privilegiar la relación. Gracias, Cristian. Bueno, agradecemos a cada uno de nuestros panelistas, Mario, Cristian Cox, Ana María Ratz, Silvia Aguirre, que se fue con anterioridad, ¿no es cierto?, por habernos acompañado en este primer encuentro de conversación de la educación del siglo XXI. También a la audiencia por sus preguntas y diálogos. Y desde este momento el programa queda disponible en las plataformas digitales de Fundación Caserta, como también los invitamos a revisar en nuestra página web los detalles del programa de Fundación Caserta llamado Profes en Red, destinado a entregar a docentes de todo Chile herramientas socioemocionales y competencias digitales desde la última semana de abril. Los esperamos el próximo 31 de marzo en un nuevo capítulo. Buenas noches. Gracias, Ana María. Gracias, Cristian. Y bueno, a Mario y a Silvia también, que estuvieron que ir. Buenas noches.